celular, pantalla, tablet, Señor, computadora, Señor. En esta hora, Padre Celestial, el Espíritu Santo toque sobre sus vidas, las vidas de aquellos hermanos que con este hemos visto, Señor, aquellos hermanos, Señor, que amamos y queremos, Señor. Te pedimos, Señor, por la vida de aquellos que ven, Señor, que a través de estos servicios en línea, Señor, han podido, Señor, ser tocados por ti, Señor. En el nombre
bendiciendo en esta tarde, queridos hermanos. Dios te bendiga en esta noche, amado hermano, amada hermana. Vamos a meditar en la palabra del Señor en esta noche. Hoy quiero compartir con ustedes el tema: cada creyente tiene una función en el cuerpo de Cristo, pero en especial al finalizar vamos a estar orando por cada uno de los institutos bíblicos de nuestro país, pero también vamos a estar orando por los institutos bíblicos que tenemos aquí en el Distrito Sur, comenzando por el Instituto Bíblico Ana Sanders, el Instituto Oriente, el Instituto Mexiquense, el Instituto en el Valle Mazagua y en la región norte, en Tlanepantla. Vamos a estar orando por los institutos, por sus directivas y por cada uno de los estudiantes. Ahí en Romanos, en el capítulo 12, del versículo 1 al 8, dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el de enseñanza, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a orar. Padre, en esta noche te bendecimos, Señor. Tú eres el Rey y el Dios de nuestra vida. Te damos gracias porque tú eres el que nos has llamado. Gracias, Señor, por el llamado que has puesto en nosotros, porque entendemos que somos útiles en tu cuerpo. Gracias, Señor, porque nos has convertido en vasos de honra para tu gloria. Gracias, Padre, pero también creemos que tú sigues llamando. Creemos que en esta tarde tú vas a inquietar y confirmar también, Señor, a través de la palabra. Vas a confirmar el llamado, Padre. Y te doy gracias por ello. Permite que esta palabra pueda quedar en el corazón de los oyentes, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Entonces, cada creyente tiene una función
en el cuerpo de Cristo. Lo primero que tenemos que entender es que la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús es el regalo más grande que puede tener una persona, la salvación. Pero también la voluntad de Dios es que cada creyente redimido con la sangre de Cristo pueda encontrar su lugar de servicio en el cuerpo de Cristo. Y para poder ayudar al creyente a encontrar su lugar en el cuerpo de Cristo, es importante que siga las siguientes recomendaciones. La primera es que debe de tener una vida de iglesia, como lo manda la palabra de Dios. Debe de tener o debe de mantener una vida espiritual saludable, es decir, que una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador debe tener una vida de iglesia, pero también debe de tener una vida sana espiritual. Y una vida sana espiritual, es decir, es una persona que lee diariamente la palabra de Dios. Diariamente la palabra de Dios. Es una persona que ora diario. Es una persona que ayuna. Es una persona que busca continuamente el rostro de Dios. Pero también otro de los consejos que queremos darles es incorporarse a un curso de discipulado dentro de la iglesia. Cuán importante es que los creyentes estén en un curso de discipulado para que si en algún momento pudieran llegar a un instituto bíblico, puedan llegar con las bases fundamentales, y si así lo decide el creyente, puede ingresar a uno de nuestros institutos bíblicos. ¿Por qué uso la frase si así lo decide y no uso la palabra llamado? Bueno, porque la realidad es que algunos están en los institutos bíblicos porque quieren estar ahí. Porque quieren estar ahí, quieren aprender más. Y desde mi punto de vista no está mal el que una persona quiera aprender más, pero la pregunta es: ¿para qué quieres aprender más? Creo que el propósito no es solamente adquirir conocimiento, sino ese conocimiento poder vertirlo dentro de la iglesia a la cual ellos asisten, que puedan ser de bendición en la iglesia donde asisten. Entonces, si así lo deciden, pueden ingresar a uno de nuestros institutos bíblicos. Realmente, si pudiera haber una estadística, que sería bueno conocerla por parte de nuestros directores de los institutos bíblicos, sería bueno tener una estadística de los alumnos que han tenido en los últimos 20 años, por ejemplo. Y en esos 20 años, ¿cuántos de ahí en este momento están tal vez sirviendo en un liderazgo, tal vez a nivel nacional, a nivel distrital, a nivel regional, a nivel seccional? ¿Cuántos de ellos son pastores? ¿Cuántos son evangelistas? ¿Cuántos son maestros? ¿Cuántos son misioneros? Pero también que pudieran tener un dato donde hay un gran porcentaje de los graduados de los institutos bíblicos que no están haciendo nada en este momento. Tener también un porcentaje de cuántas personas desertaron tal vez en el primer año, en el segundo o en el tercer año. La vida de un instituto bíblico es muy hermosa. Estaba recordando hace un momento mi primer año en el instituto bíblico, y mi primer año fue en el año de 1990. Yo estaba estudiando en Morelia, Michoacán, en un instituto bíblico. Ya no existe en Morelia, pero en ese tiempo se llamaba Instituto Bíblico Genezaret Extensión Acapulco. Era una extensión de Acapulco y estaba ese instituto en Morelia. Y recuerdo que solamente éramos 2 estudiantes. Solo éramos 2 estudiantes de primer año. Cuando yo terminé el primer año de instituto bíblico, me vine a la Ciudad de México, nos casamos con Susi, mi esposa, y entré aquí al Instituto Bíblico Ana Sanders,
y gradué hasta el 22 de febrero de 1995, 22 de febrero. Y sin duda el estar en un instituto bíblico te va a dejar mucha bendición, te va a dejar muchas experiencias. Y hay una experiencia que vivieron los hijos de los profetas ahí en el libro de Segunda de Reyes, y quiero compartir contigo rápidamente esto. En Segunda de Reyes, en el capítulo 4, versículo 38, dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traer harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces, esto nos describe la vida de un estudiante. La vida de un estudiante no es muy sencilla. Aquí en este pasaje de la Escritura, la vida de los alumnos no era muy sencilla. Primero porque estaban viviendo una gran hambre en la tierra, y comieron lo que no estaban acostumbrados a comer, calabazas silvestres. Pero en todo esto vemos la provisión de Dios. Hubo provisión de Dios para los alumnos, tanto que Dios tocó a un hombre para traer primicias. Y no solamente eso, sino que Dios multiplicó ese alimento a ojos de los estudiantes. Entonces, la vida de un estudiante de la escuela bíblica tal vez no sea muy sencillo. Tal vez está pensando en las colegiaturas, cuánto es lo que tengo que pagar mensualmente, y está pensando tal vez si tiene una responsabilidad familiar, qué es lo que voy a hacer. Pero lo que puedo decirte en esta hora, que el mismo Dios que llamó a Elías, el mismo Dios que llamó a Eliseo, el mismo Dios que llamó a los hijos de los profetas, es el mismo Dios que está llamando en este tiempo. Entonces, si Dios te está llamando a servir, no rehuses, atiende el llamado, porque Dios va a suplir lo que hace falta. Dios va a suplir. Volviendo a nuestro pasaje principal de Romanos capítulo 12, el primer versículo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿En qué consiste ese sacrificio? Lo que se ofrenda en consagración es el cuerpo vivo del creyente. Debemos entender que el cuerpo es un instrumento de servicio y debemos ofrecerlo a Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender, aquel hombre o mujer que quiere servir a Dios debe de entender que para Dios es muy importante lo que hacemos con nuestro cuerpo.
Para Dios es muy importante lo que nosotros hablamos. Para Dios es muy importante lo que pensamos. Para Dios es muy importante lo que decimos. Es muy importante para Dios nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo va a ser un instrumento en las manos de Dios. Entonces, lo primero de alguien que quiere servir al Señor debe de entender esto, que el cuerpo es sacrificio para Dios. Y esta consagración de nuestro cuerpo es necesaria para que Dios pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Es agradable a Dios, puesto que esta consagración es precisa para el cumplimiento de los planes de Dios. Dios no puede manifestarse en un vaso sucio. Ese vaso debe de estar limpio. Entonces a nosotros nos corresponde mantener nuestra vida, nuestro cuerpo bien, ofrecerlo a Dios como sacrificio vivo para que Él sea glorificado. Pero aparte de nuestro cuerpo, dice también que debe de haber una renovación en nuestra mente. Debe de haber una renovación en la manera de pensar, y esa renovación es realizada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo nos ayuda en esa transformación. Por eso podemos decir que el creyente espiritual adora a Dios mientras sirve. Cuando tú estás sirviendo en una iglesia que es el cuerpo de Cristo, estás adorando a Dios. Y si sirve a Dios al postrarse delante de Él en adoración. Entonces, cada uno de los que hemos sido llamados, no debemos de conformarnos a este mundo, a este siglo, sino que tiene que realizarse una transformación en nuestra mente, es decir, en nuestra forma de pensar. Y dijimos que esa obra es obra del Espíritu Santo. Juan dice claramente que no debemos amar al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero naturalmente hemos de vivir en el mundo, y es preciso tratar con los habitantes. Tenemos que cumplir lo que la palabra de Dios dice ahí en Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y para esto es necesario que nosotros tengamos que tratar con los habitantes, o con cada una de las personas que nos relacionamos. Y qué mejor, amados hermanos, qué mejor que sigamos el ejemplo de Cristo, porque la realidad es que es más fácil seguir la moda del día de hoy, pero nosotros debemos de ver todo a la luz de la palabra de Dios. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. ¿Qué era lo que Cristo hacía? El maestro supo ser amigo de publicanos y de pecadores para ganarles, pero sin someterse en lo más mínimo a las normas de este mundo. Entonces Jesús era amigo de publicanos y de pecadores, tenía una relación continua con ellos, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer eso sin someternos en lo más mínimo a las normas
que rigen este mundo. Necesitamos, para poder servir al Señor, para poder ser vasos de honra, necesitamos una transformación completa. Y la renovación de vuestra mente es la operación que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace posible eso en nosotros, para que nosotros podamos llegar a tener la mente de Cristo, que nos lleve a pensar como Él pensaba, que nos lleve a adoptar actitudes frente a las diversas circunstancias de la vida. Entonces, debemos de dejar que cada día el Espíritu Santo renueve nuestra manera de pensar. ¿Cómo experimentar la voluntad de Dios en nuestra vida? Tal vez es una pregunta que se han hecho las personas que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y llegan a las iglesias y están cantando y están en una clase de escuela dominical. Eso es bueno. Están en un curso de discipulado. Eso es bueno. Pero lo que la palabra de Dios te está diciendo en esta tarde, te está diciendo que tú tienes un papel muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo conocer la voluntad de Dios? La área en la cual debemos de servirle. Aquí Pablo declara que la consagración de nuestra vida al Señor, con la renovación de nuestro modo de pensar, por el poder del Espíritu Santo, nos capacita para experimentar, para poner a prueba cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces, estas áreas son muy importantes para conocer la voluntad de Dios. Número 1, entonces, consagración de nuestra vida al Señor. Renovación en la forma de pensar, la obra del Espíritu Santo. Entonces, nos capacita eso para poder entender la voluntad de Dios. Pero también hay algo muy importante que te puede ayudar a ti para que puedas entender la voluntad de Dios, y es el estudio de la palabra. El estudio de la palabra de Dios es clave para poder conocer la voluntad de Dios. La mente que está en comunión constante con Dios por medio de su palabra, que está unida a la voluntad, que se rinde a lo que Dios da a conocer de sí mismo y de sus caminos, no va a encontrar dificultad para poder entender la voluntad de Dios en las diferentes circunstancias de la vida. Aquella voluntad sin duda será buena. Nada que no es bueno puede considerarse como una manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, cuán importante es que tengas un estudio diario, constante de la palabra del Señor, para que puedas entender su voluntad. Pero hay algo que nos impide para poder entender la voluntad de Dios. Para poder oír la voz de Dios, hay algo que nos impide, y es la sujeción a la carne. La sujeción a la carne impide conocer la voluntad de Dios. Porque lo que la carne hace es una lucha continuamente para poder entender la voluntad de Dios. Pero si nosotros cedemos el control al Espíritu Santo y decimos: Espíritu Santo, queremos que tú seas el que gobiernes nuestra vida, gobierna nuestras decisiones, entonces la guía del Señor obedece a las leyes espirituales, a las cuales es preciso que nos sometamos si hemos de caminar gozosos y seguros por su camino. Entonces,
Cada uno de nosotros tenemos un llamado de parte de Dios. Un llamado de parte de Dios. Y el versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Quiero concluir con un pasaje, palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 37. En el Evangelio de Mateo, a la verdad, la mies es mucha, y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Dice que el versículo 35 del capítulo 9, Mateo 9:35, que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Hay mucho trabajo en la obra del Señor. Y Dios te está hablando sin duda en esta noche. La primera cosa que Dios te habla es que en la iglesia donde tú asistes, Dios no te llamó para ocupar una silla, una banca solamente. Dios no te salvó para que estés solamente en una silla, en una banca. Él te salvó para que puedas ser útil dentro del cuerpo de Cristo. Y tal vez no vas a tener un cargo dentro de la iglesia, pero afuera vas a servir a la gente. A eso Dios te ha llamado. Pero algo Dios, sin duda, algo Dios te ha llamado a hacer. Eres útil en el cuerpo de Cristo. Algunos otros van a ser llamados al pastorado, y eso es una realidad. Te voy a dar un dato para poder decirte de los que Dios va a llamar al pastorado, sin duda. La Ciudad de México y el Estado de México, de acuerdo a la ONU, se convirtió en el estado o en la ciudad más poblada de todo el mundo. Aquí en la Ciudad de México habemos casi 10 millones de habitantes. Casi 10 millones de habitantes. Y en esos 10 millones de habitantes solamente tenemos, hablando de las asambleas de Dios, solamente tenemos 38 iglesias. Solo 38 iglesias en estos casi 10 millones de habitantes. Entonces hay una gran necesidad. Y Dios va a estar llamando al pastorado, claro que sí.
Dios va a estar llamando al pastorado. Dios va a estar llamando al pastorado. Dios va a estar llamando a las misiones. ¿Sabías que en la Ciudad de México, aquí en la Ciudad de México, tenemos 25 países, es decir, personas que viven en nuestra ciudad de 25 nacionalidades? Venezolanos, cubanos, de Estados Unidos, coreanos, japoneses, de Honduras, 25 nacionalidades están en la ciudad. ¿Tú crees que eso no es hacer misiones? Si Dios te está llamando a las misiones, no es necesario que tú vayas a Corea, no es necesario que tú vayas a China en este momento, no es necesario que tú vayas a los Estados Unidos, no es necesario que tú vayas a Cuba en este momento. Aquí en la Ciudad de México puedes comenzar a hacer obra evangelística. Hay una gran necesidad también en nuestro distrito, y esa necesidad es de que Dios levante evangelistas, que levante evangelistas que sean usados por Dios, como un Billy Graham, como aquel hombre de Dios que le decían el polvorita, como Macario de la Cruz. Hombres y mujeres que sean llamados como evangelistas. Así es de que, aún sin salir de tu país, hay lugar para ti. Y tal vez estás en la iglesia, has estado en cada uno de los cursos, y ahora Dios te está inquietando de que ya es el tiempo ahora que entres a un instituto bíblico y que te prepares. Prepárate. Aún dentro de las iglesias, los que están sirviendo, prepárate. Si tú eres maestra de escuela dominical, prepárate, dando la mejor clase para los niños ahora por Zoom. Si tú eres líder de varones, prepárate. Si tú eres líder de jóvenes, prepárate. Si tú eres un músico, prepárate. Si estás en el coro, prepárate. Da lo mejor. No te conformes con lo poco que sabes. No te conformes con eso. Toma cursos. Da lo mejor para el Señor. Da lo mejor para el Señor. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. ¿Quién dirá: Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Hay lugar para ti, hermano, hermana, joven. Y antes de orar, quiero decir también esto. Tal vez tú eres una persona ya madura, que rebasa los 50 años y el Señor te está inquietando. Si el Señor te está inquietando, lo va a seguir haciendo. Y no dudo que Dios use esta palabra en esta hora para confirmar ese llamado. Pero acuérdate, santifica tu cuerpo para el Señor, porque Él se va a glorificar en vasos de honra. Vamos a orar en esta hora, como les decía. Vamos a orar por
los estudiantes de nuestros institutos bíblicos. Y si a ti en esta noche el Señor te está haciendo el llamado, ponte de pie ahí donde estás, en tu casa. Si el Espíritu te está tocando en esta hora, tal vez ahí el Espíritu te está tocando y tu familia está alrededor de ti, tal vez se van a sorprender, porque Dios en esta noche a través de la palabra está confirmando el llamado. Si tú estás de pie ahí y tu familia está a un lado, voy a pedirles que oren por ti ahí, que oren por ti. Vamos a orar. Padre, te bendecimos, Señor. Gracias por el gran privilegio que nos has dado de ser hechos tus hijos, por la salvación, pero también te damos gracias por el llamado. Y hoy rogamos por cada uno de nuestros estudiantes de los diferentes institutos bíblicos en todo el país. Te pedimos, Señor, que así como tú les has respaldado, que los respaldes, Señor, les siga respaldando. Señor, si ellos han tenido dificultades para continuar por la economía o por falta de trabajo, te ruego, Señor, que tú abras fuentes de bendición y que puedan continuar con su preparación ministerial. Te pedimos, Señor, que tú sigas llamando a los evangelistas, a los maestros, a los profetas, a los pastores. Síguelos llamando, Señor, a aquellos, Señor, que se van a preparar para atender a los jóvenes, aquellos que se van a preparar para atender a los niños, aquellos que están tomando curso de tanatología también, Señor. Síguelos inquietando, Padre, en el nombre de Jesús, y que sean útiles en tu cuerpo. Pero ruego en esta hora, Señor, por nuestros institutos del Distrito Sur, por Ana Sanders y por su directiva, por el hermano Raúl González, por el hermano Javier Canales y por la hermana Araceli. Hoy pedimos por ellos y por toda, Señor, la matrícula de maestros. Pedimos tu bendición sobre ellos, que tú les guíes en medio de estos retos que están viviendo. Por el Instituto de Oriente, Señor, te pedimos por nuestro hermano Asael, te pedimos por nuestro hermano Hugo y nuestro hermano Arturo. Señor, guíales en el nombre de Jesús. Por el Instituto Mexiquense, Señor, oramos por ellos, oramos por ellos, oramos por la directora, Padre, en el nombre de Jesús. Ayuda a nuestra hermana Yarancet, ayúdale, Señor. Ayuda a nuestra hermana Adelina, ayúdales. Por el Instituto Valle Mazagua, ayuda, Señor. Ayuda a nuestro hermano Moisés y ayuda a la directiva que está con él. Ayuda a la directiva, Señor, del Instituto del Norte, Señor, de la región norte. Ayúdales. Hoy oramos por nuestros institutos bíblicos. Que tu gracia sea con ellos. Dale las herramientas que necesitan en estos tiempos, Señor. Dale las herramientas, dale la sabiduría. La sabiduría viene de ti, Señor. Ayúdales, por favor. Ayúdales, por favor. Hoy ponemos en tus manos a cada uno de los profesores. Hoy ponemos en tus manos a la directiva, Señor, a cada una de las directivas. Ayúdales, y a cada uno de los alumnos con sus familias, que el tiempo que ellos estén en preparación no les falte la provisión. Haz milagros en estos tiempos en medio de ellos, y que puedan servir en nuestro amado distrito. Y si a algunos les llamas a otra ciudad, que tu nombre sea glorificado. Si tú llamas a otro país, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga, y recuerda que eres importante
que tienes un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Que Dios te bendiga.